Hola, yo soy Rogelio, alumno del 301 de Ingeniería Civil y nos encontramos con el doctor. Alberto Argel. Yo soy doctor en Ingeniería Civil con concentración en Geotecnia. Con, Eduardo Márquez, alumno del 301 de Ingeniería en Tecnología y Energías Renovables. con. Melissa Antelo, del 401 de Ingeniería Civil. Y esto es ¿qué tanto sabes sobre el diseño estructural? Pregunta número 1. ¿Qué entiendes por diseño estructural? Es el proceso para idear, calcular y dimensionar una estructura para volverla estable, eficiente y segura. Esa respuesta es larga. El diseño estructural es un proceso. Es un proceso en el que estás tratando de llegar a que las estructuras tengan un desempeño correcto. Para que las estructuras tengan un desempeño correcto, según la filosofía del diseño estructural, tienes que buscar que no lleguen a unos umbrales que se llaman estados límite. Existen dos tipos de estados límite: los estados límites de falla y los estados límites de servicio. Si lo enfoco a lo que yo estudio, diseño estructural, es la parte en la que nosotros manejamos materiales y diseñamos la estructura atómica. Es decir, nosotros vemos la estructura que tiene y cómo queremos que sea. Pero pues imagino que otra cosa en civil. Bien, pasemos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las etapas del diseño estructural? Estructuración, análisis estructural y dimensionamiento. Bueno, no te las manejo al dedillo cuáles son las etapas, pero en general el diseño estructural es un proceso iterativo en el que tienes que proponer una estructura y revisar. En este proceso o deberíamos de revisar varias opciones hasta que lleguemos a la opción que económicamente sea adecuada, pero también estructuralmente sea adecuada. Nosotros tenemos diferentes etapas en las cuales, primero que nada, modelamos la molécula. Ya que tenemos la propuesta del modelado, pues ya pasamos a la parte de la sintetización, en la cual ya construimos la molécula y pues eso ya se va a parte de la industria. Que va con un rombo, el cual demuestra cuáles son las partes, las fases del sintetizado de materiales y pues lo que nosotros vemos. Es diferente. Con la pregunta número 3, mencióname 3 distintos sistemas estructurales. Cajón, armadura, marco rígido y ya. Muy bien. Bueno, es que sistemas estructurales, dependiendo de a qué te puedes referir. De nuevo, si quieres hablar de losas, si quieres hablar de edificios, si quieres hablar de naves industriales, si quieres hablar de viviendas, hay diferentes. Yo te voy a hablar de cimentaciones, por ejemplo. En cimentaciones hay sistemas estructurales que los puedes dividir en dos grandes grupos, que son las cimentaciones superficiales o las cimentaciones profundas. Entonces, la teoría, la filosofía con la que vas a analizar, proponer, diseñar, calcular, cada uno de ellos es distinta. Entonces, pues por ahí podría ser un ejemplo. Pues, si yo te digo los que yo conozco, te diría las fases cristalinas que tiene un sistema. Puede ser las cristalinas que son entradas en las caras, las hexagonales y las octorrómicas, que son las que nosotros podemos ver. Pero pues son en parte a materiales ya en la escala nanométrica. Bien. Pasando a la pregunta número 4, menciona qué elementos estructurales conoces. Viga, columna, muros, losas. También están los sensores que sirven para reducir las partes sísmicas. Cuando quieres clasificar lo que tú quieras, personas, cosas, tenemos que elegir un sistema de clasificación. Desde el punto de vista del análisis, los tipos de elementos estructurales son elementos en una dimensión, en 0 dimensiones, incluso en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿A qué me refiero? Son elementos en 1, en 2 o en 3 dimensiones por la manera en la que los vas a modelar computacionalmente. Esa es una manera de clasificarlos. Ahora, si los quieres clasificar desde otro punto de vista, pues tienes elementos plata, tienes elementos muros de contención, tienes elementos vigas, elementos losas, etcétera. Entonces, dependiendo del sistema de clasificación, pues puedes entonces determinar cuáles son los tipos de elementos estructurales. Elementos estructurales. Ahí sí me agarras en frío porque nosotros elementos estructurales no manejamos. Sí, sería un tema al cual desconozco. Muy bien, pasando a la pregunta número 5, ¿qué método de diseño estructural conoces? LRFD, que es el incremento de cargas, y ASD, que es reducir resistencias. Existen dos grandes métodos de diseño estructural. Uno se llama el ASD, que viene del inglés Allowed Stress Design, que es un diseño por esfuerzos permisibles. Y hay otro que se llama LRFD, que también viene del inglés, que significa Loading Resistance Factor Design. Nosotros nos vamos a la parte en la cual
seguimos una parte de lo que es el método científico. Nosotros revisamos la literatura, ya que tenemos literatura, vemos qué fallas hay algo o qué se puede mejorar y en base a eso proponemos moléculas. Ahora pasemos a la pregunta número 6. ¿De qué variables depende el factor de seguridad de una estructura? De la resistencia y las necesidades para las que se está construyendo. Solo depende de dos, el factor de seguridad. Depende de las cargas admisibles y las cargas últimas. De estas dos variables depende. Nosotros, las estructuras dependen de variables las cuales son termodinámicas. Es decir, depende de la estructura. Pues sí, depende de cómo está acomodado, el arreglo cristalino que tenga, así como la estabilidad en la cual están acomodados. Porque si la falla cristalina no es del todo buena, va a haber de ciertos desequilibrios los cuales van a tener al desorden, porque pues nosotros, basados en la termodinámica, todo tiene el desorden. Ahora pasemos a la pregunta número 7. ¿Qué reglamentos o manuales de construcción conoces? El ACI, el IMCA, el de la CFE y también el NTC. Bueno, hay varios. Por ejemplo, está el reglamento de la ACI, está el reglamento de la Ciudad de México, el reglamento de CFE. Nuestra parte, no conozco alguno que sea que ver con nanotecnología o energías renovables, pero hay uno que conozco de civil, que es el MSIA, que es el Instituto Mexicano de Construcción de Acero, creo que es. Pasemos a la pregunta número 8. ¿Qué y cuáles son las acciones gravitatorias? Tal como la misma pregunta lo dice, corresponden a la gravedad y es, por ejemplo, la carga muerta que hay en las estructuras, que esto es el peso que existe en los elementos estructurales, y la carga viva, que somos nosotros como personas. O imaginemos un tanque lleno de agua. El agua que existe en él es una carga viva que va a aumentar o disminuir conforme pasa el tiempo. Son fáciles, son las que están afectadas por la gravedad. Su nombre lo dice. El peso propio de los elementos, las cargas muertas, las cargas vivas. Esas son las acciones gravitatorias y se colocan en el sentido apuntando hacia el centro de la Tierra. Las acciones gravitatorias, pues a lo que yo entiendo con nosotros sería el cómo afecta la fuerza gravitatoria, una de las 4 fuerzas fundamentales, a la interacción con los materiales. Eso sería yo. Con la pregunta número 9 tenemos ¿qué son las acciones permanentes y cuáles son las variables? Pueden ser, por ejemplo, las cargas muertas y las cargas vivas, o bien las cargas instantáneas, que estas normalmente se consideran cuando hay acciones del viento o fenómenos naturales que hacen que la estructura tienda a veces a fallar. Las acciones permanentes también tienen una definición muy, muy básica. Las acciones permanentes son aquellas que no varían a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el peso propio de la estructura no va a variar desde que la colocas hasta el final de su vida útil. Y las acciones variables, también su nombre lo dice. Hoy son unas, mañana son otras. Si lo veo enfocado en lo mío, las acciones permanentes son las cuales no son reversibles. Podríamos hablar de reacciones las cuales son simplemente enfocadas o productos sobreactivos y las cuales no son reversibles de tal manera que pues esté en equilibrio. Es decir, que solo se favorece una de las fases. Y las variables, pues imagino que son las que pueden ser reversibles, es decir, las que pueden estar favorecidas en ambos términos y estén en equilibrio. Ahora pasamos a la última pregunta y esta es la 10ª. ¿Qué son las acciones accidentales y cuándo se considera que un diseño es por tal acción accidental? Normalmente también son llamadas instantáneas. Esto quiere decir que no sabemos cuándo ocurre. Y esto también se debe a las acciones del viento o fenómenos naturales, como lo pueden ser los sismos. Las acciones accidentales en general son dos. Son las cargas que se producen por viento y por sismo. Las acciones accidentales, imagino que es en las cuales hay descuido del humano por cálculos o por simplemente ignorancia de alguna de las fases en las cuales están en el proceso. Y pues siento que es más que nada eso porque nosotros no hemos manejado términos similares.